Bien, comenzamos con la segunda parte de cargas por sismo, el tema CIB. Ok, aquí vamos a estudiar un problema que está en el libro Bednar, la página 18, donde se expone una metodología distinta a la del Maghesi para calcular la fuerza de corte en la base del recipiente, ¿no? En este caso, la fuerza de corte se calcula con esta ecuación, donde Z, por ejemplo, bueno, fíjense, ahí W es el peso normal de operación que existe, digamos, es el peso de operación que más probablemente tenga el recipiente durante un sismo, ¿no? Durante un terremoto. La Z sería el factor de zona de terremoto o de sismo y es un coeficiente numérico que depende de la zona sísmica. Bueno, es encontrado en unos mapas, por ejemplo, o sea, y dice que hay que buscarlo en un apéndice. Entonces, para la zona 1, por ejemplo, Z vale 0,25, para la zona 2, Z vale 0,50 y para la zona 3 vale Z igual a 1. Entonces, K, por ejemplo, es un coeficiente de estructura. Normalmente, en el caso de recipientes cilíndricos, se toma igual a 2, K igual a 2. Para otras estructuras puede variar entre 0,67 y 3, pero nosotros lo vamos a tomar como K igual a 2. Y finalmente, hay un C que es un coeficiente o un factor de flexibilidad y que depende va a depender del periodo. Se calcula con esa ecuación que está ahí, donde T es el periodo fundamental de vibración del recipiente en segundos y en la dirección bajo consideración, o sea, en la dirección donde está ocurriendo el terremoto. Para T menores que 0,12 segundos, el factor C usualmente se toma como 0,1. Una gran precisión en el cálculo del periodo no es requerida o no es necesitada, porque básicamente el valor del periodo se mete dentro de una raíz cúbica. Por ejemplo, debido a que el C es proporcional a la inversa de la raíz cúbica del periodo, entonces digamos, grandes cambios o variaciones en el periodo no crean grandes cambios en la constante C, ¿no? Disculpen acá. Bien, bueno, ya de la clase pasada habíamos visto esta parte que está acá, que es la distribución triangular de las cargas sísmicas. Por ejemplo, acá F de T, en este caso vale 0,04 B por Hn sobre ds al cuadrado, debe ser menor que 0,15 B, o sea que 0,15 veces la fuerza de corte en la base del recipiente. Bueno, ya lo habíamos visto, es una fuerza que actúa en el tope del recipiente, ¿no? Básicamente Hn es la altura del recipiente y ddx es el diámetro del recipiente en esa altura, pues, ¿no? O sea, dds es el diámetro, ahí dice plan diámetro, como que el diámetro planeado del recipiente. Normalmente es menor a 0,15 B porque esta relación por lo general
siempre es mayor a 6,12. Bueno, para la mayoría de las torres es igual a 0,15b. Ya habíamos hablado en la clase pasada que, por ejemplo, F sub I, bueno, sería la fuerza, la fuerza en una altura I, pues. Y F sub X sería la fuerza en una altura X. Pero W sub I y W sub X son los pesos de cada segmento que estoy estudiando. Ok. Aquí está el problema que vamos a ver del Wegener, ¿no? Dice, calcule las cargas sísmicas y los momentos actuando o actuantes sobre un recipiente a presión vertical tipo columna con dos diámetros diferentes, mostrado en la figura 1.8, que ya la vamos a ver. Para determinar las cargas de sismo o la distribución de la carga de sismo en un recipiente con concentraciones de masa variable o en un recipiente de 2 o más diámetros, el recipiente entero normalmente es dividido en varias secciones, en n secciones. No más de 10 secciones son usualmente requeridas. El número exacto depende de la distribución del peso. El peso de cada sección W sub I es asumido como concentrado en el centro de gravedad de cada una de las secciones. Y las cargas sísmicas F sub I y los momentos M de X son calculados. Entonces, de la figura 1.8, la fuerza total lateral en la base V se calcula de esta forma, ¿no? O sea, con la ecuación que ya dijimos. Entonces, claro, fíjense, en este caso, básicamente, estos son los datos, ¿no? Es decir, K vale 2, el peso del recipiente completo, fíjense que dice, incluyendo la carcasa, las bandejas, el líquido, el aislamiento, es de 85.000 libras o 85 kilopondios. El Z va a ser igual a 1, es decir, se sobreentiende que el recipiente está en la zona 3. Y el coeficiente C de flexibilidad se calcula como 0.05 por el periodo. Y en este caso, fíjense, se va a usar un periodo de 1. Ya vamos a ver de dónde sale ese periodo. Ese periodo hay que calcularlo. Pero el hecho es que con esos datos, entonces se obtiene una fuerza de corte en la base que vale 8.5 kilopondios, o lo que es lo mismo, 8.500 libras fuerza. Entonces, fíjense, en el cálculo de T del periodo, pareciera ser conservador el asumir que el periodo para la columna de 5 pies de diámetro interno por 100 pies de altura, el peso se encuentra uniformemente distribuido. Es decir, ahí se está suponiendo un modelo donde tienes un solo diámetro realmente y por lo tanto el peso se encuentra uniformemente distribuido. Entonces, en ese caso, el periodo se calcula utilizando esta ecuación que ya la hemos visto en una figura en clases anteriores, ¿no? Entonces, en ese caso, digamos, el periodo se calcula de esa forma que está ahí y da 1 segundo, ¿no? Por eso se utiliza 1 segundo en el cálculo del coeficiente C. Luego, fíjense, sabemos que F de T va a ser 0.15b. En este caso, como ya calculamos B dio 8.5 kilopondios, al multiplicarlo por 0.15 obtenemos 1.3 kilopondios como la fuerza en el tope del recipiente. Entonces, teniendo la fuerza de corte en la base y la fuerza en el tope del recipiente, se puede repartir la fuerza debido al sismo de manera triangular en las distintas secciones. Y eso se hace con esta ecuación que está acá, que ya la habíamos visto en clases pasadas. Aquí la desarrollan hasta este término, es decir, que quedaría pendiente para el cálculo de los F sub I multiplicar el W sub I por el H sub I.
Bien. Entonces, por ejemplo, aquí hablan para el cálculo de los momentos, bueno, se utiliza esta ecuación que no es más que el tomar momentos en cada sección con respecto a la base, tal cual. Entonces, por ejemplo, para cada sección yo voy a tener un delta M, un delta M1, un delta M2, un delta M3 y así sucesivamente. Ya lo vamos a ver en una tabla. Bien, entonces fíjense, realmente este es el problema. O sea, aquí tengo el recipiente a presión. Bueno, y aquí tengo los valores. Fíjense que aquí están las distintas secciones, ¿no? O sea, aquí tendríamos una sección 1 realmente, una sección 2, una sección 3. Aquí están las secciones separadas. Bien, entonces, bueno, aquí tenemos los pesos. O sea, de esta forma se han repartido los pesos para tener los 85 kilopondios. Aquí tenemos las alturas. Recuerden que esas alturas son medidas desde acá, ¿no? O sea, desde acá hasta el centroide de cada sección, ¿no? Desde la base hasta el centroide de cada sección. Entonces acá se está multiplicando el término W sub I por H sub I, se obtiene el término W sub I por H sub I. Se puede obtener, fíjense que este es F de T. Déjenme poner esto un poco más grande. Esto que está acá es F de T, o sea, la fuerza en el tope. Este 3 viene ya de usar la fórmula de la sustitución triangular, ¿no? Es decir, del cálculo triangular de las cargas de sismo. Cada una de estas ecuaciones, cada uno de estos resultados viene de utilizar la fórmula de la sustitución triangular. Y luego, bueno, se pueden calcular en el fondo de cada segmento, se pueden calcular la fuerza de corte, el delta M, que no es más que la sumatoria de los momentos con respecto a la base, a este punto. Y acá vamos a tener, fíjense, el momento no es más que la sumatoria de este momento que está acá, digamos, la sumatoria del momento acumulado, por así decirlo. Entonces, en el primer segmento, el momento acumulado es igual al delta M, al momento calculado. Pero aquí sí vemos, fíjense, que el momento en el segmento 2, por ejemplo, en la base del segmento 2, el momento, el delta M en la base vale 93.5, pero el calculado es la suma de estos dos señores que están acá, del 47.6 y del 93.5. Bien. Ok, fíjense, aquí también vamos a ver cómo calcular el periodo para un recipiente a presión que tiene distintos diámetros. O sea entonces, lo primero que hacemos es, este peso, ya nos lo habían dado, esta distribución de peso, podríamos decir que es dato. Entonces, lo que voy a hacer es calcular el peso por unidad de longitud. Es decir, divido el peso, por ejemplo, en este primer segmento tengo un peso de 20 kilopondios, lo divido entre la longitud que es 16, ¿no? O sea, después de hacer la distribución, porque recuerden que acá tengo un cono, una sección cónica. Entonces, bueno, en esa sección le damos 1/3 al diámetro más grande y 2/3 al diámetro más pequeño. Entonces hay que hacer una redistribución de las longitudes, ¿no? ¿Ok? Una vez que se ha hecho esa redistribución de las longitudes, entonces se puede calcular el peso por unidad de longitud, y ese peso por unidad de longitud lo vamos a utilizar aquí, en el cálculo del periodo. Entonces les voy a mostrar cómo hacer ese cálculo del periodo. Aquí vemos el resultado, básicamente, calculado en el libro de Wegner, pero yo les voy a explicar exactamente de dónde sale cada uno de esos resultados. O sea, vamos a construir esta tabla que está aquí, y con esta tabla finalmente evaluamos la expresión del periodo. Entonces, para ello, fíjense, el recipiente a presión lo vamos a simular como si fuera una viga en voladizo. Es decir, una viga que está empotrada
en este extremo y libre en este extremo que está acá. Este sería el tope de la viga, por cierto, ¿no? O sea, el tope del recipiente a presión, mejor dicho. ¿Ok? Entonces, en este caso, digamos, ilustrativo, tengo el recipiente a presión dividido en 4 secciones, como se pueden ver ahí, ¿no? Una sección 1, una sección 2, 3 y 4. Entonces, fíjense, ¿qué pasa? Esta primera sección, por efecto del peso distribuido, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, ella va a tener este comportamiento que vemos acá, ¿no? Fíjense. Ella primero va a tener una deflexión, ¿verdad? Que es esa, podríamos decir que es un delta 1 que está ahí, o sea, vamos a llamarlo Y, de ellos lo llaman Y sub 1. Va a tener una deflexión, pero en esa deflexión hay sumadas varias cosas. Es decir, bueno, déjeme recapitular de nuevo. Por efecto, déjenme ponerlo un poquito más grande. Ok. Ajá, fíjense, estoy estudiando este segmento de viga, por así decirlo, porque estoy modelando el recipiente a presión. Entonces, por efecto de las cargas que actúan sobre la viga 1, es decir, por efecto de esta carga W sub 1, por efecto del M1, del momento que actúa, y de esta carga que está acá, que podríamos decir que es una carga transversal, Q sub 1, bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? Hay una deflexión Y sub 1. ¿Ok? Pero aparte, fíjense, por efecto de las cargas que actúan aquí, también tengo en el mismo punto 1, una deflexión Y sub 2, es decir, debido a las cargas. Y no solo debido a las cargas, sino, fíjense, debido a esta rotación que está acá, tengo una deflexión adicional, que la voy a llamar delta mayúscula 1, 2. Es decir, el delta causado por la rotación de la barra 2 sobre el punto 1 o sobre la barra 1. Y así sucesivamente, ¿no? Fíjense, debido a las cargas, debido a la deflexión que está experimentando la barra 3 o debido a las cargas que actúan sobre el segmento 3, bueno, hay una deflexión Y3 y también hay una rotación aquí, teta sub 3, que me genera una deflexión en el punto 1, aquí estoy hablando de puras deflexiones en el punto 1, que va a ser igual a delta 1 sub 3. ¿Ok? Entonces, todo eso tengo que contabilizarlo. Y finalmente, en el último segmento, bueno, voy a tener una Y4. Y entonces también voy a tener, debido al ángulo de rotación teta 4, voy a obtener una deflexión en el punto 1 que vale delta 1,4. Entonces, tengo para calcular el periodo, voy a tener que contabilizar o calcular cada una de esas deflexiones que están ahí. Entonces acá, bueno, clarificando, W sub I es el peso de la sección. Ahí decía, en el Wegner decía la carga total de viento. No, aquí no estamos hablando de cargas ni de viento ni de sismo. El W sub I es el peso de la sección. ¿Ok? El W sub I mayúscula es el peso como tal y el W sub I minúscula sería el peso por unidad de longitud. Entonces también voy a tener una carga de corte. Ya dijimos que esto que está acá es el peso. La Q sería una carga de corte en el punto I, o sea, una fuerza de corte. Voy a obtener un momento. Fíjense que dice end moment acting en el punto I, o sea, el momento final o el momento en el extremo final del segmento I, por así decirlo. Y fíjense, Y sub I es la deflexión de la sección I en el punto I debido a, de nuevo aquí, cargas de viento no, debido a cargas de peso. O sea, el peso de la sección. Debido a la carga Q sub I y debido al momento M sub I. O sea, debido a todas las cargas que están actuando sobre la sección. Y lo que les comentaba, fíjense, esos delta que están ahí, fíjense, y tengo delta 1, 2, delta 1, 3, son las deflexiones del punto 1,
debido a los ángulos teta 2, teta 3, o sea, los ángulos de rotación de las secciones que están debajo de la sección 1, por así decirlo. Inducido por, de nuevo, no son cargas de viento, son pesos. Eso que está ahí es peso. Y debido a las cargas Q y debido a los momentos flectores. ¿Ok? Bien, entonces fíjense, aquí tengo de nuevo el mismo modelo, el mismo diagrama, por así decirlo. Fíjense que aquí abajo tengo, para este caso, fíjense, para una viga empotrada y libre en el otro extremo, es decir, para una viga en voladizo que está cargada de manera uniforme, o sea, que tiene una carga distribuida por unidad de longitud, esta es la ecuación para calcular el ángulo rotado del extremo libre y esta es la ecuación para calcular la deflexión del extremo libre. ¿Ok? Para este caso, o sea, una viga en voladizo, pero que tiene una carga concentrada en el extremo, con esta ecuación puedo calcular la rotación del extremo libre y con esta ecuación puedo calcular la deflexión del extremo libre. Y finalmente, para este caso, que tengo un momento flector, o sea, tengo de nuevo una viga en voladizo y tengo un momento flector en el extremo libre, entonces utilizando esta ecuación puedo calcular la rotación en el extremo libre y con esta otra ecuación puedo calcular la deflexión en el extremo libre. Entonces fíjense que, por ejemplo, aquí tengo cómo calcular Y sub 1. ¿Ok? Es decir, la deflexión en el extremo 1, que la tengo acá. Y sub 1. ¿Cómo calcular Y sub 2? Y sub 2 lo tengo aquí. ¿Cómo calcular delta 1, 2? Recuerden que delta 1, 2 es la deflexión en el extremo 1 o en el punto 1 debido a la rotación de la sección 2. ¿Ok? Ahí tienen las ecuaciones. Aquí tengo, por ejemplo, cómo calcular Y sub 3, cómo calcular delta 1, 3, Y sub 4, delta 1, 4 y así sucesivamente. Bien, entonces, por ejemplo, aquí le puse cómo calcular el delta completo, el delta final de cada extremo, de cada segmento. Entonces, déjenme poner esto un poco más grande. Perfecto, fíjense, comencemos por aquí, por esta viga que está acá. Esa viga, su deflexión es Y4. Más nada, o sea, cuando uno va al borde libre de ese segmento de viga, la deflexión va a ser únicamente Y sub 4. O sea, es una deflexión debido a las cargas W sub 4, Q sub 4, M sub 4. ¿Ok? A las tres cargas que están actuando en el segmento 4. Ahora, luego, en la 3, en el segmento 3, al final, en el extremo libre del segmento 3, ¿qué deflexión voy a tener? Bueno, voy a tener una Y3 que es causada por todas las cargas que actúan en el segmento 3, pero tengo que sumarle Y4 porque, fíjense, el segmento base donde está Y3 está pegado al segmento libre donde está Y4. Por lo tanto, de entrada, la viga 3 se movió, lo que se mueve la viga 4, lo que se deflectó la viga 4. Por eso aquí le estoy sumando Y4. Y luego tengo que contabilizar la rotación que sufrió el extremo 3 debido a las cargas que actúan en la sección 4. ¿Ok? Entonces, bueno, en este caso, fíjense, la rotación que sufrió el extremo 3 debido la deflexión, disculpen, que sufrió el extremo 3 debido a la rotación en 4, aquí está. Es teta 4 por L cubo. Y así sucesivamente, ¿no? Fíjense, si me voy a el delta 2, o sea, la deflexión completa de la barra 2, va a ser igual a ¿quién? Bueno, a Y2, porque obviamente sobre la barra 2 están actuando unas cargas, ¿verdad? O sea, está actuando un W2, un Q2 y un M2, perfecto. Pero, de nuevo, el extremo empotrado de la barra 2
está unido a la barra 3 y está unido a la barra 4. Entonces tengo que sumarle Y3 y Y4. ¿Ok? Entonces va a haber una deflexión debido a la rotación de la barra 3 en el extremo 2 y va a haber una deflexión del extremo 4 al extremo 2, por así decirlo. Podríamos incluso ponerlo así, ¿no? O sea, podríamos agarrar y decir, mira, delta 2 va a ser igual a Y2 más delta 3. Pero ¿quién es delta 3? Delta 3 dijimos que era Y3 más Y4 más delta 3, 4. Bueno, ahí me faltó, fíjense, aquí me faltó poner más delta 2, 3, ¿no? Que no lo tenía antes. Correcto. O sea, déjenme ponerlo así. Delta 2, yo pudiese decir que es... O sea, delta 2, yo pudiese decir que es Y sub 2 más delta 2, 3. No, fíjense, ahí estoy yo, discúlpenme, ahí estoy diciendo cosas que no es verdad. No, fíjense que aquí esto es delta 3, 4. No, disculpen ese comentario. O sea, tal cual, o sea, aquí sencillamente tenemos que contabilizar esto que está acá. O sea, porque estamos parados en un punto que no tiene, entre comillas, nada que ver con 3. O sea, digamos, tiene acciones de 3 sobre él, pero no tiene nada que ver con delta 3. Entonces, bueno, sencillamente, fíjense, así vamos calculando delta 2. Recuerden, delta 2 sería Y sub 2 más Y sub 3 más Y sub 4. Y sub 3 más Y sub 4 porque el extremo 2 está unido a la barra 3 y la barra 3 a su vez está unido a la barra 4. Pero luego tengo que contabilizar delta 2, 3, es decir, la deflexión en el extremo 2 debido a la rotación de la barra 3. Pero también tengo que contabilizar delta 2, 4, es decir, la rotación en el extremo 2 la deflexión en el extremo 2 debido a la rotación del extremo 4. Y así sucesivamente, ¿no? Fíjense, finalmente, delta 1 va a ser igual a Y sub 1 porque hay cargas actuando en el segmento 1, pero recuerden que la barra 1 está unida a su vez a la barra 2, 3, 4. Entonces tengo que ponerle Y2 más Y3 más Y4 y tengo que contabilizar cuánto es la deflexión del punto 1 debido a la rotación del segmento 2, la deflexión del punto 1 debido a la rotación de 3 y la deflexión en el punto 1 debido a la rotación de 4. O sea, aquí tengo cómo calcular cada una de las deflexiones. Bien, entonces fíjense, aquí vamos a calcular el periodo. Primero vamos a calcular todas las deflexiones. Voy a poner esto más grande. Ok, fíjense, aquí tengo, por ejemplo, los datos del recipiente, o sea, de las secciones del recipiente. Fíjense, aquí tengo las longitudes de cada sección en pies. Aquí la estoy pasando a pulgadas. Fíjense, esto que está acá, estas columnas que están acá, no es que sean delta 1, es que las voy a utilizar para calcular delta 1. Cada una de estas columnas. Esta columna la voy a utilizar para calcular delta 2, ya lo vamos a ver cómo. Y esta columna la voy a utilizar para calcular delta 3 y así sucesivamente, ¿no? Esta para calcular delta 4 y esta para calcular delta 5. ¿Cómo es eso? Fíjense, por ejemplo, acá, en esta primera columna para delta 1, fíjense, yo aquí, cuando voy a calcular la rotación, necesito computar o calcular ese término, teta 2 por L1. Entonces, si se dan cuenta, básicamente yo arranco con L1 acá, que es 192. Luego necesito sumar L1 más L2, que lo tengo acá, que es 384. Luego necesito sumar L1 más L2 más L3, que lo tengo acá, que es 612,
luego estas 4 que están acá, y finalmente, fíjense, 5 que los tengo al final, ¿no? Voy a poner aquí un poquito más abajo. Ok, como le comentaba, fíjense, este término es este que está acá, es el 192. Este término es este que está acá, 384. Y así sucesivamente hasta que este término me da estas 5, estos 5 términos, estas 5 longitudes sumadas. ¿Ok? De manera que yo cada una de esos valores voy a multiplicarlo por un teta, por su teta correspondiente, ¿no? Por un ángulo girado. De hecho, este que está acá lo voy a multiplicar por este teta 1 que está acá. O sea, teta 2. Este que está acá. El teta 3 lo voy a usar aquí. El teta 4 lo voy a usar aquí. Y así sucesivamente. O sea, es una cuestión para multiplicar, para calcular el delta 1 completo. Bien. Bueno, aquí estoy calculando la inercia de la sección. Digamos, puedo hacerlo con los diámetros, porque en el problema me dan el espesor de pared. Entonces, yo puedo ahí, con el diámetro y con el espesor de pared, puedo calcular la inercia. Fíjense, aquí tengo. Déjenme ver si puedo mover esto un poquito más abajo. Perfecto. Fíjense, aquí tengo los pesos que me habían dado para cada sección. Los divido entre la longitud de cada sección. Fíjense que la longitud la tengo acá. Bueno, aquí la tengo en pies y aquí la tengo en pulgadas. Ok, entonces puedo calcular dividiendo este peso que está en libra entre esta longitud. Puedo calcular el peso por unidad de longitud. Entonces acá puedo calcular la fuerza de corte. Digamos, la tengo de la tabla de cargas, y los momentos flectores también los tengo de la tabla de carga. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos acá es calcular Y. O sea, fíjense, aquí estoy calculando Y sub 1. Por ejemplo, para el segmento 1 estoy calculando Y sub 1. Aquí calculo el Y acumulado. Aquí calculo el teta. Aquí calculé delta sub I. Y aquí calculé el delta completo. Fíjense, aquí están las ecuaciones. Aquí, por ejemplo, Y sub 1 lo tengo acá. O sea, aplicando esta ecuación, obtengo este primer valor que está acá. ¿Ok? Y sub 2 lo tengo aquí abajo. Este es Y sub 2. Entonces soy capaz de calcular este valor que está aquí. Delta 1,3 lo tengo acá. Delta 1,2, disculpen. Delta 1,2 los tengo allá. O sea que tengo todas las expresiones. Entonces lo que hice acá, fíjense, en esta columna tengo, fíjense, déjenme ponerlo de nuevo. En esta columna tengo todos los valores Y. Y en la última, de hecho, tengo el Y acumulado, o sea, el Y sumado. De hecho, este valor es el que estoy poniendo aquí al principio, pues. Del Y acumulado. Lo debo haber usado para algún otro cálculo. O sea, de hecho aquí estoy restando, ¿no? O sea, digamos, estoy 2,36. O sea, digamos, a este Y le estoy restando este valor. De todas formas lo podemos ver en la tabla. Pero el hecho es, fíjense, aquí calculé las Y. O sea, todas las Y. Y1, Y2, Y3. Aquí calculé las rotaciones. Claro, necesito, fíjense, estoy usando, déjenme ver si puedo explicarlo mejor. Fíjense, este Y acumulado es el valor que está aquí abajo.
Es decir, sumé todos los y entonces lo pasé aquí al principio. ¿Por qué? Necesito ese y acumulado para calcular el teta. ¿Ok? O sea, este y que está acá lo necesito para calcular el teta 1. Este y acumulado que está acá lo necesito para calcular el teta 2. O sea, interviene en el cálculo de teta 2. Bien. Entonces acá, fíjense, calculé los teta, cada uno de los teta. Calculé el delta, porque recuerden que el delta es esta ecuación que está aquí abajo. Son las ecuaciones estas que están aquí abajo, en donde tienes que multiplicar el ángulo por unas ciertas longitudes. ¿Ok? Y luego que tengo los delta, ahora sí calculo, o sea que tengo los delta mayúscula, ahora sí calculo el delta minúscula, que es la deflexión total. O sea, sencillamente me vengo acá. Fíjense, por ejemplo, delta 1. ¿Quién es delta 1? Delta 1 es, según la fórmula, fíjense, según esta fórmula que está acá, es Y1 más Y2 más Y3 más Y4 más Y5 más Y6. Eso es Y acumulado. Todo eso que está ahí es el Y acumulado. Entonces ahora le tengo que sumar delta 1, delta 1,3, delta 1,4, delta 1,5, delta 1,6. Bueno, todo eso está aquí. Todo ese delta mayúscula está aquí. ¿Cómo lo calculé? Lo calculé con sencillamente sumando estas expresiones que están acá. Delta 1, delta 1,3, delta 1,4, etcétera. Pues. O sea, todos los deltas que están ahí. Entonces, sencillamente ahora sumo este término, o sea, disculpen, este término que está acá con el y acumulado y entonces obtengo este delta que está acá. Fíjense, sumo este término, lo sumo con este término y me da el delta. ¿Ok? Y así sucesivamente, sumo este término que está acá con este término y obtengo este delta que está acá. Este término más este término, obtengo este delta. Ok, pero esos son los deltas, fíjense, en el punto más externo de la sección. O sea, en el punto en el punto 1, en el punto 2, en el punto 3, pero a mí me interesa, o sea, para el cálculo del periodo, necesito los delta, o sea, las deflexiones en los puntos medios de las secciones. Entonces, lo que hice fue sencillamente sacar un promedio, ¿no? Por ejemplo, para delta A está justo, fíjense, si esta fuera la sección 1, A está justo aquí en el medio. Entonces aquí yo tengo 1 aquí arriba y 2 aquí abajo. Entonces saqué un promedio de delta 1 y de delta 2 y lo puse aquí. ¿Ok? Entonces eso me da delta A. Bien. De esa forma calculé los deltas en los puntos A, B, C, D, E y F. Entonces, ahora, teniendo todos esos datos, o sea, habiendo construido esa tabla, bueno, perfecto, fíjense, puedo evaluar esta expresión que está acá. Porque para evaluar esa expresión, bueno, primero necesito los deltas, que son los y estos que están acá, son estas deflexiones. Tengo que necesito los pesos de cada sección, necesito multiplicar W por el delta y sumarlo, hacer la sumatoria, porque, que es este término que está acá. Y necesito multiplicar W por delta cuadrado y hacer la sumatoria, que es este término que está acá. Entonces luego puedo, o sea, cuando tengo ya todos esos términos, puedo evaluar esta expresión que está acá y obtengo el periodo. Entonces fíjense que, bueno, obviamente ahí la gravedad
la estoy expresando en pulgadas sobre segundo cuadrado. La gravedad me está dando 386.08 pulgadas sobre segundo cuadrado. Y fíjense, el periodo me está dando 1.1 y unos decimales adicionales segundos, ¿no? Ellos, por ejemplo, reportan estos valores que están acá. O sea, el Vecna reporta estos valores que están acá. Fíjense que son muy parecidos. Por ejemplo, en la deflexión me está dando 15.1 el punto A mí me está dando 15.01. A él le da 11.5, 11.44, 7.58, 7.65. O sea, son muy, muy parecidos. ¿Ok? Y de hecho el periodo, por ejemplo, a él le da 1.11 y a mí me da 1.10. Y realmente vamos a ver que el error, o sea, básicamente es mínimo en comparación con el primer cálculo que habían hecho ellos. Es decir, fíjense, acuérdense que ellos habían supuesto un periodo de 1 segundo. ¿Por qué? Porque utilizaron una ecuación para calcular el periodo donde se tiene un recipiente a presión todo de un mismo diámetro. Es decir, despreciaron el cambio de diámetro. Y a ellos ese periodo le había dado 1 segundo. Y cuando evaluaron ese segundo acá, en la ecuación de C, les había dado 0.05. Bien, utilizando el valor de 1.1, que fue el periodo que me dio, digamos, tomando en consideración todos los diámetros, o sea, el cambio de diámetro, por así decirlo, todos los diámetros. Entonces, fíjense que a mí me dio el periodo 1.1. Cuando yo calculo la constante C, me da 0.04843. Utilizando esa constante acá en esta fórmula, fíjense, en el cálculo inicial nos daba 8.5 kilopondios, suponiendo el periodo de 1 segundo, y utilizando el periodo de 1.1 me está dando 8.23 kilopondios. Si uno saca el error, si uno calcula el error, fíjense, el error absoluto me da 0.2669 kilopondios, que eso en porcentaje es 3.24, o sea, es un error pequeñísimo. Bien, o sea que por lo menos en este problema pareciera que no tiene mucho sentido tomarse toda la molestia de calcular el periodo, ¿no? O sea, hacer ese cálculo del periodo laborioso. Pero bueno, yo quería que ustedes se dieran cuenta cómo es calcular el periodo, o sea, cómo se resolvería la parte de cargas por sismo de un recipiente que tiene distintos diámetros, ¿no? O sea, cómo calcular el periodo, cómo se debería calcular el periodo. Bien, entonces sabemos, digamos, aquí tenemos la tabla, ya sabemos de dónde viene la tabla. Yo hice los cálculos, fíjense aquí, de nuevo, fíjense en esta tabla, déjenme regresarme, aquí están las cargas, pero a mí no me están diciendo si el recipiente resiste o no resiste. Eso es un problema, por cierto, de los libros de recipientes a presión. O sea, llegan hasta aquí, hasta las cargas, pero no me están diciendo si el recipiente resiste las cargas de sismo o no resiste las cargas de sismo. Entonces, precisamente, eso es lo que vamos a calcular a continuación. Fíjense, aquí tengo las tablas para calcular si el recipiente resiste o no. Bueno, aquí recuerden, aquí están los valores de los espesores. Esos espesores en este caso, fíjense que se los puse ahí, supuestos, en el caso en que uno esté diseñando que no tenga espesores, o suministrados en el caso en que sea una comprobación. Es decir, normalmente cuando uno hace el cálculo de cargas de sismo, lo que está haciendo es una comprobación, es decir, ya el recipiente fue diseñado para resistir la presión y el peso. Entonces, por ejemplo, en este problema en particular, ya yo tengo los espesores de pared, o sea, son dados. Perfecto, entonces ya tengo los espesores de pared. Yo voy a suponer este esfuerzo admisible y este SY, o sea que ya yo tengo el material que yo estoy usando, es ese SA515 grados 60. Voy a suponer una temperatura de diseño de 700 grados Fahrenheit. Voy a suponer una presión de diseño de 200 psig
y esa tolerancia por corrosión de un octavo de pulgada. Entonces, bueno, me va a convenir calcular el SY tercios para hacer las comprobaciones. Y fíjense, aquí calculé la fuerza de corte en la base debido a sismo, la fuerza en el tope y esta es la altura del recipiente que son 100 pies. Entonces, ok, fíjense, puedo calcular o puedo determinar el diámetro externo, perdón, el diámetro interno, el diámetro externo. De hecho, el diámetro interno me lo están dando como dato. Puedo calcular el diámetro externo partiendo de los espesores de pared. Como ya tengo los diámetros, puedo calcular el momento de inercia de la sección. Estos pesos me los dieron, son datos, o sea, esa distribución de pesos me la dieron. Aquí calculé el peso acumulado. Aquí tengo las alturas H sub I de cada centroide de sección. Aquí multipliqué W sub I por H sub I, es decir, multipliqué estos dos valores. Y ahora, fíjense, con el W sub I por H sub I puedo calcular la distribución de cargas con esta ecuación, ¿no? Ojo, disculpen que no lo había dicho, pero fíjense, en este caso, si no me dan los pesos, puedo calcularlo con esta expresión que está acá. Pero en este caso los pesos me los daban, ¿no? O sea, la distribución de pesos fue dato. De todas formas, pudiera calcular. Entonces, fíjense, esta columna es la distribución de cargas triangular debido a sismo. Pues. Recuerden que era una constante multiplicada por este valor, por W sub I, H sub I. Entonces, ok, si tengo esa fuerza, con los diagramas de cuerpo libre puedo calcular las fuerzas de corte, puedo calcular, fíjense, ese delta M no es más que la sumatoria de momentos con respecto a la base o al fondo de cada sección. O sea, si yo hago la sumatoria de momentos de cada sección en la base, me va a dar ese delta M. Entonces yo puedo calcular luego la sumatoria de momentos sumando, acumulando esos delta M que están acá. ¿Ok? O sea, fíjense que, por ejemplo, el primer momento es igual al delta M, pero el segundo viene de la suma de estos dos delta M que están acá. Entonces, eso que está ahí fueron cargas. Ok, pero entonces fíjense que ahora precisamente tengo que calcular los esfuerzos. Entonces recuerden que estudiábamos tres casos de esfuerzo. Un primer caso donde el recipiente estaba lleno y estudiaba los esfuerzos longitudinales. Un segundo caso donde estudiábamos los esfuerzos circunferenciales debido a la presión. Y un tercer caso donde estudiaba esfuerzos longitudinales pero de recipiente vacío. Entonces únicamente ahí salía la compresión y los esfuerzos debido al momento flector, o sea, esfuerzos debido a peso y esfuerzos debido al momento flector debido a las cargas de sismo. Entonces fíjense que utilicé los espesores de pared que me dieron como dato en el problema y calculé los esfuerzos. Y me doy cuenta que en rojo tengo los esfuerzos que están por encima del esfuerzo admisible. Fíjense aquí abajo están los esfuerzos admisibles. Este es SY tercios, el esfuerzo admisible de ese caso. Entonces fíjense que me doy cuenta que desde la sección 3 hasta la sección 6 están fallando tanto en los casos de recipiente lleno como en el caso de recipiente vacío, esfuerzos longitudinales. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy aumentando progresivamente cada uno de esos espesores. O sea, parto por aquí, por ejemplo, por la sección 3. Yo en la sección 3, fíjense que tenía 0,50, es decir, media pulgada de espesor. Entonces comienzo a aumentarlo progresivamente y me doy cuenta que en 1,50, cuando el espesor en el segmento 3 vale pulgada y media, entonces ya los esfuerzos están por debajo del esfuerzo admisible. Y así, una vez que tengo en la sección 3 sin falla, entonces paso a la sección 4 y aumento el espesor de pared progresivamente. Así sucesivamente lo voy haciendo y voy pasando a la sección 4, a la sección 5, a la sección 6, hasta lograr que todos los esfuerzos estén por debajo
del esfuerzo admisible. ¿Ok? Entonces me aseguro que no ocurra falla. Es decir, para que no ocurra falla por sismo, tengo que tener estos espesores que están acá. Estos deberían ser los espesores. En el recipiente actual, tal cual como, o sea, en el problema del Wegener, en el recipiente dado, en el problema del Wegener, con los espesores de pared, tal cual como me los da el Wegener, está ocurriendo falla. Y fíjense que Wegener no me lo está diciendo, ¿no? Por cierto, ese problema está acá, en el Wegener, página 128. Bien, recuerden que, bueno, en este caso, más que los espesores, utilizamos los esfuerzos, ¿no? Fíjense, utilizamos estas ecuaciones que están acá. Este sería el caso 1, donde es el recipiente lleno, ¿no? O sea, los esfuerzos longitudinales que estaban en la primera columna. Ahora, ya sabemos que si despejo el espesor de pared de ahí, obtengo esta expresión que está ahí, ¿no? O sea, el T sub I, el T sub 1 sub I, ¿no? O sea, esta expresión. Recuerden siempre sumarle la corrosión al espesor y utilizar la corrosión acá, ¿no? En el cálculo del esfuerzo. Pero realmente en este caso, en particular, estoy usando esta expresión para el cálculo del esfuerzo. Ese fue el primer esfuerzo que calculé. O sea, recuerden que había 3 casos o 3 columnas. Una que decía esfuerzos longitudinales, esfuerzos circunferenciales, esfuerzos longitudinales. Bueno, esta columna fue calculada con este esfuerzo. Y aquí igual, ¿no? O sea, digamos, aquí sencillamente estoy, digamos, haciendo la suposición de que, bueno, los recipientes son secciones cilíndricas, y obviamente que lo son. Entonces yo puedo calcular el peso acumulado, lo puedo, partiendo del peso acumulado, puedo tener puedo utilizar esta expresión, fíjense. Disculpen, déjenme ponerlo un poco más grande. Bueno, puedo obtener esta expresión para el espesor de pared, pero realmente la que usamos es esta para el cálculo del esfuerzo. ¿Ok? O sea, en este caso, calculamos los esfuerzos y nos aseguramos que estuviera por debajo del esfuerzo admisible. Aquí está el caso de esfuerzos circunferenciales. O sea, realmente lo que hicimos fue calcular este esfuerzo que está acá. Bueno, no se les olvide, disculpen ahí, el diámetro más el factor de corrosión, la tolerancia por corrosión. Y este sería el tercer caso. Fíjense que aquí, o sea, el recipiente vacío, esto es el tercer caso de esfuerzos longitudinales. Esta fue la ecuación que utilizamos. Bueno, realmente esta ecuación que está acá para calcular los esfuerzos. Y me interesa que esos esfuerzos fueran siempre menor que ese y tercio. Si tuviésemos que calcular espesores de pared, bueno, aquí tengo la ecuación para el cálculo del espesor de pared. Y ya sabemos que el W barra, bueno, va a ser igual al peso de esa sección más el peso acumulado sobre esa sección. Ya lo habíamos discutido en la clase pasada. Bueno, de nuevo aquí la suposición de que estoy trabajando con secciones cilíndricas. Entonces, si ese es el caso, bueno, aquí tengo el esfuerzo, ¿verdad? O sea, bueno, de hecho, aquí tengo el esfuerzo, el W acumulado lo puedo... Bueno, disculpen, el H sub I, fíjense que en este caso lo particular, déjenme ponerlo un poco más grande. Bueno, en este caso, sencillamente, yo partí de acá, ¿no? O sea, el peso barra va a ser el peso de ese segmento más el peso acumulado. Bueno, ok, a esto lo llamé peso acumulado, que es lo que tengo acá. La particularidad de este cálculo es que, fíjense, esa expresión se puede cancelar con esa expresión. Entonces ya acá no tengo espesor de pared. Entonces, a la hora de despejarlo, este H lo puedo pasar para este lado. Ese H sub I por gamma lo puedo pasar para el otro lado. Y entonces así sí despejaría el espesor de pared.
Entonces, de todas formas, recuerden que esta es la ecuación del esfuerzo, que fue la que utilizamos en la tabla. Esta es la ecuación del espesor de pared. ¿Ok? Bien. Ok, entonces terminamos la clase de hoy. Espero que haya quedado todo claro.